trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno que se conoce desde hace mucho tiempo. Las características para diagnosticarlo han cambiado durante los últimos años porque hemos aprendido que aunque muchas veces se agregan problemas de conducta, en realidad se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, una condición que afecta el desarrollo del sistema nervioso y, por tanto, la adquisición, retención y aplicación de habilidades específicas. No se trata solo de alteraciones conductuales, de mal establecimiento de límites, ni del desarrollo moral, como solía creerse anteriormente. Para realizar el diagnóstico, niños, niñas y adolescentes deben presentar de forma persistente y en más de un ámbito de la vida hiperactividad, inatención e impulsividad. Aunque estos son los tres síntomas centrales, se ha identificado que en realidad la funcionalidad en el ámbito escolar, familiar y social se ven afectados por problemas en la regulación de los estados de ánimo, alteraciones en la integración sensorial, mal manejo del tiempo, problemas para la organización y planeación y baja tolerancia a la frustración. También tienen dificultades en el aprendizaje, dificultad para mantener relaciones, problemas para dormir, rechazo por parte de sus pares, por mencionar los más frecuentes. Los síntomas de hiperactividad, inatención e impulsividad pueden manifestarse con diferente intensidad a lo largo de la vida. Además, es frecuente que las dificultades que pueda generar el trastorno en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes provoque la presencia de otros problemas, como por ejemplo del comportamiento. Las diversas etapas del desarrollo confieren vulnerabilidad para dichos trastornos, por lo que no es raro observar a niñas y niños en edad escolar con este problema y trastornos depresivos, de ansiedad o problemas específicos del aprendizaje. Hacia la pubertad se agregan frecuentemente trastornos conductuales, como el trastorno oposicionista desafiante, y en la adolescencia es frecuente observar la presencia de consumo de sustancias psicoactivas y conducta delictiva. El diagnóstico es completamente clínico, derivado de la observación y reporte de múltiples informantes que conviven con el paciente. La utilidad de los estudios como el electroencefalograma, mapeo cerebral y algunos otros de imagen únicamente son útiles para descartar otras enfermedades neurológicas asociadas que suelen ser coexistentes, como la epilepsia y trastornos motores. La combinación de tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos son clave para reducir el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes y de sus familias. Existen fármacos específicos para el tratamiento que son seguros, aún en los niños, pero deben estar bajo supervisión y seguimiento por la especialidad de psiquiatría infantil y de la adolescencia. Cada caso debe de ser individualizado para elegir la mejor modalidad con base en las características de los síntomas y la gravedad de los mismos, así como las características socioculturales y económicas de la familia. Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Salud en Serie, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la CUAED, cuyo objetivo es proporcionar información acerca de los temas más relevantes de la educación para la salud en niños. Hoy tenemos como invitado, que me da muchísimo gusto, al doctor Valentín Rafael Pérez Escobedo, subdirector médico del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan Navarro, certificado en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AC. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que será muy importante estos temas actualmente. Doctor, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes en los niños? Trastornos psiquiátricos. De acuerdo a los grupos de edad, vamos a ir presentando mayor o menor
grado de alguna presentación o alguna dimensión de los diagnósticos psiquiátricos. Muchos de ellos van a ser presentes más hacia la adolescencia, que es uno de los puntos más difíciles. Sin embargo, desde muy pequeñitos, por ahí de los 2 años, ya podemos empezar a hacer diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, que incluyen principalmente al trastorno del espectro del autismo, a la discapacidad intelectual y al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hacia los niños escolares, es decir, estos niños que son de los 5 años hasta los 12 años, lo más frecuente es que nos encontremos la presencia de trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, como sería el trastorno depresivo, y también es frecuente que tengamos otro pico de trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Hacia los chicos y chicas de adolescencia, por arriba de los 12 años, ya es más frecuente que nos encontremos con problemas comórbidos, es decir, lo que no se resolvió de afectivo o de ansioso, se van agregando algunas comorbilidades como trastorno por consumo de sustancias, que es lo más frecuente, y trastornos de la conducta. Estos chicos que empiezan a tener problemas con la ley o que empiezan a transgredir normas. Y de ahí ya nos seguimos a los adultos. Sí, no. Bueno, ¿y en los adolescentes a qué edad empezarían? ¿A los 14, a los 15 años o a qué hora? Depende de los factores de riesgo, pero se ha identificado que uno de los puntos más difíciles o de las edades difíciles son como las zonas de transición. La primera zona de transición, que sería de pasar de ser un escolar a los 12, 13 años, que coincide justo con los periodos de pubertad, es cuando hay mayor inicio de síntomas depresivos y de síntomas de ansiedad. Cuando es la otra transición, como de la adolescencia temprana a la adolescencia tardía, hay un segundo pico de síntomas de trastorno depresivo, que es más o menos por ahí entre los 16, 15 años. Ah, caray, sí. ¿Y de estos trastornos cuáles son los más frecuentes, en los niños o en las niñas? Creo que ahora ya es muy parecido, pero... De hecho, sí, es muy parecido, y cuando nosotros revisamos las estadísticas puede llegar a ser algo muy engañoso, porque si bien sabemos que los chicos tienen síntomas a lo mejor más graves y son enviados a la consulta con mayor frecuencia, las chicas parece que socialmente no hay tanto solicitud de envío. Sin embargo, para los adolescentes hombres es más frecuente que nos lleguen por problemas conductuales o problemas por déficit de atención, y en comparación con las niñas es más frecuente que ellas tengan expresiones de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, principalmente depresión mayor o distimia, que es una depresión más crónica. ¿Tiene que ver, por ejemplo, en las niñas la aparición de la menarca? Sí, en ambos la aparición de factores relacionados a la pubertad incide justo en los factores de, por ejemplo, en los varones, de presentar mayor nivel de agresión o periodos más de inquietud o periodos incluso más marcados de hiperactividad, ¿no? Y en cambio las niñas, con el desarrollo hormonal y de caracteres sexuales secundarios, aparecen estas dificultades en la imagen y en la apariencia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual. Y entonces se vuelve más frecuente que consulten por secuelas de esta presencia social, ¿no? Principalmente por tristezas que se mantienen mayor tiempo, aislamientos sociales, que al final terminarían generando un episodio depresivo. ¿Cómo los padres pueden sospechar que su niño tiene alguna alteración? ¿Su niño o su niña? Es una pregunta muy, muy interesante, porque justo el hecho de que un niño pueda expresar tristeza a veces detona mucho en los papás la preocupación. Sin embargo, todos los niños y todas las niñas es frecuente que pasen por periodos críticos en los cuales tengan la manifestación de tristeza, preocupaciones excesivas. Sin embargo, es algo transitorio. El principal marcador es, primero, cuando esta tristeza o estos síntomas de ansiedad estén afectando ya su funcionamiento en al menos una área, como sería la escuela, la relación con los papás o bien la relación con sus pares. Son ni chicos y chicas que de repente dejan de acudir a las escuelas, o chicos y chicas que dejan de jugar a lo que antes les disfrutaba o les daba mucho gusto. La otra sería el marcador de duración. Como le digo, es frecuente que puedan manifestar cualquier tipo de emoción, y tiene que ser limitada en el tiempo y contenida, o sea, que corresponda, ¿no? Si una situación de enojo tiene que durar y tiene que ser con la magnitud con la que
lo que lo desencadenó lo realice. Cuando vemos chicos con problemas de salud mental es porque la duración de esas emociones es más allá del evento que lo provocó, o bien cuando la intensidad se dispara por mucho más allá de lo que el evento ameritaba esa emoción o esa conducta. Y ¿has notado que después de la pandemia esto se ha incrementado o ha sido igual? También es una pregunta como muy interesante porque cuando revisamos estadísticas previas a la pandemia, pareciera que las cifras se habían mantenido como muy estables a lo largo del tiempo, con frecuencias y prevalencias muy constantes, y cuando viene la pandemia todo esto se dispara. Pueden ser dos factores importantes. Uno, que a partir de medios de comunicación y redes sociales se ha abierto más a hablar sobre salud mental, y entonces ahora es como foco donde se habla en varios foros, ¿no? Se habla desde la escuela de salud mental, se habla desde las relaciones familiares y salud mental, y pareciera que fue como el detonante. Sin embargo, más bien es una área de oportunidad justo para psiquiatría, psicología y todos los que nos dedicamos a salud mental para tener como mejores niveles de prevención en este nuevo panorama. Sí, los psiquiatras se volvieron de moda. Sí. Y entonces pues ya escuchas que mucho más gente va o al psicólogo o al psiquiatra y tienen un tratamiento y van cada semana. Entonces esto, por lo menos a mí como pediatra, me sorprende, porque ya es una cosa abierta. Antes decían, va a terapia, pero tú no sabías si era del pie o era de la mente o de qué era. Entonces sí llama muchísimo la atención. Ahora ya han de tener un exceso de trabajo muy, muy importante. Aparte que desde la parte de psiquiatría somos muy poquitos psiquiatras para el país. Estaríamos en cifras como de 800 en todo el país para cubrir las necesidades. Hay estados de la República en los de incluso hay un solo psiquiatra para todo el estado. No, bueno, entonces ahorita sí están de moda. Sí. Es una cosa que está de moda porque, como tú bien dices, todas las enfermedades mentales y todo se ha abierto. Ya no es el tabú. Antes era todo un tabú. No, porque no lo voy a llevar al psiquiatra porque está loco. No lo voy a llevar al psiquiatra porque no está loco, porque está, o sea, está bien. Lo que pasa es que no tenemos problemas en la casa, no sé qué. Y ahora, pues esto ya se ha contemplado más y se ha visto que de alguna manera afecta al muchacho en todo en su desarrollo, ¿no? Claro, sí, ahora lo diferente es que tendremos que ir a combatir como con esta moda, ¿no? Porque no todo va a caer en la categoría de un trastorno mental y de repente tiende mucho a sobregeneralizarse. Ahora las demandas de las escuelas, por ejemplo, han incrementado mucho, solicitando hacer diagnósticos de trastornos por déficit de atención, cuando en realidad es otro tipo de problemas. Nosotros nos manejamos con algo que se llama el panorama de síntomas transdiagnóstico, es decir, que un niño que muestra irritabilidad constante la mayor parte del tiempo en muchos entornos, con la familia, con los amigos o en la escuela, puede tratarse de un trastorno por déficit de atención, puede tratarse también de una depresión que se presenta con mayor irritabilidad, puede ser de un chico muy ansioso que presenta irritabilidad como principal síntoma, o incluso diagnósticos como autismo o discapacidad intelectual, que son chicos constantemente irritables. Es un panorama como complicado el poder hacer un solo diagnóstico en una sola emisión de entrevista. ¿Y los trastornos de ansiedad, más o menos a qué edad se presentan y cuándo son más frecuentes? Se cambió de paradigma de cómo entender estos diagnósticos de trastornos de ansiedad no hace mucho tiempo con las nuevas clasificaciones, porque antes estaba un apartado, los trastornos de ansiedad que eran exclusivos del adulto y el apartado de los exclusivos de los niños. Ahora sabemos que más bien es como un continuo, que empiezan en la infancia y se van evolucionando hasta que llegan a presentarlo los adultos que no tuvieron la oportunidad de tener una atención. En este panorama es más frecuente que encontremos también a distintos grupos de edades, distintos trastornos de ansiedad. En los niños preescolares, que son este grupo de niños por debajo de los 6 años, en los cuales nos encontramos con mayor frecuencia trastornos de ansiedad por separación. Hacia los escolares es más frecuente que tengamos trastornos de ansiedad generalizada. Y hacia el inicio de la adolescencia es más frecuente que tengamos trastornos como fobia social y trastornos de pánico y otro pico enorme que se hace de trastornos de ansiedad generalizada. ¿Y los trastornos de ansiedad y hiperactividad?
¿Qué tan frecuentes son? Varía de acuerdo tanto al grupo de edad como al grupo de diagnósticos. Trastorno por déficit de atención en forma muy general, hablamos que se presenta en el 5% de la población. Es decir, que si tuviéramos 100 personas aquí, al menos 5 tendrían un probable diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Los trastornos de ansiedad son de los trastornos más prevalentes a nivel de población, hablando tanto de niños como adultos. Se estima que las fobias sociales es el diagnóstico psiquiátrico más prevalente a nivel mundial. Está presente en aproximadamente 9% de la población. Los trastornos de ansiedad generalizada andan rondando entre el 7 y 8%, y el trastorno de ansiedad paroxística episódica, trastorno de pánico, anda por el 4 o 3% de la población, de niños, niñas y adolescentes. Bueno, entonces estaríamos pensando que todos podemos ser factiblemente caer en este tipo de grupos, ¿no? Que eso es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, más frecuente de lo que nosotros como pediatras nos damos cuenta que realmente tenga un problema de estos, y que no sea nada más que lo lleven porque tiene una infección en la garganta, sino que al contrario, nosotros debemos de sospechar estas cosas para que el paciente pueda acudir tempranamente con un profesionista como tú. Sí, de hecho, justo uno de los mejores marcadores de pronóstico es que se atienda lo más temprano posible. Y el hecho de que veamos los trastornos de ansiedad con inicio desde la infancia nos va a hacer que tengamos adultos mucho más sanos si se atiende de forma oportuna. Uno de los inicios de ansiedad puede ser la bulimia. La bulimia está catalogada en un trastorno de la conducta alimentaria. Tiene relación con los trastornos de ansiedad en el hecho de que pueden aparecer simultáneamente. Sin embargo, la bulimia, su característica principal es que tienen miedo al incremento de peso, se provocan el vómito o bajan de peso a través de tomar laxantes o conductas compensatorias como la vigorexia, que es el exceso de ejercicio. Y el otro gran factor es que tienen atracones. Son personas que a lo largo del día pueden tener un periodo de 2 horas donde consumen una gran cantidad de alimentos y luego hacen estas conductas compensatorias. ¿Y otros trastornos alimenticios cuáles serían? También ha cambiado un poquito el panorama de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes solamente eran como los más graves, que es el trastorno de anorexia nervosa y por otro lado la bulimia. Anorexia es justo cuando las personas disminuyen su peso por miedo a subir o a engordar a través de no comer. Pueden tener también conductas asociadas como la sobreingesta de alimentos o conductas compensatorias como inducirse el vómito, hacer mucho ejercicio. Esos son por un lado como los 2 trastornos más grandes de la conducta alimentaria. Y se ha descubierto que en niños pequeños tenemos otro tipo de trastornos, como son los catalogados en TERIA. TERIA son trastornos restrictivos de la ingesta de alimentos. Son lo que antes se conocía como estos niños muy picky para comer, sí, que agarraban o seleccionaban como algún grupo de alimentos. Hay otros trastornos que se van a asociar a esto, como el trastorno de atracón únicamente, que se relaciona más con chicos con obesidad, que son como comedores en estos grupos de 2 horas, pero que no generan ninguna conducta de compensación, solo tienen el atracón. Y hay como incluido dentro de otros trastornos, por ejemplo, el autismo, que son muy selectivos para la ingesta de alimentos. Un poquito como el TERIA, pero que solamente comen alimentos que son en forma de cuadros o alimentos que solamente tienen el color amarillo y restringen todo lo demás, que representa un reto porque justo llegan a pediatría por no ganancia de peso o retención en el crecimiento. Sí, no, y esto es un problema que cada vez nos encontramos con él, porque aparte, o sea, ya tienen cierta edad y ya no los llevan al pediatra, y el pediatra puede estar diciendo, este niño le falta o le sobra, sino que ya llegan después de 2 años, 3 años, y ya los problemas son más severos y también más problemáticos para revertir. Claro. Que eso es lo que yo creo que es muy importante de todos los problemas alimenticios que hay, ¿no? Que si la mamá quiere que comas y ellos están enojados, pues no comen. O si la mamá les insiste y les insiste tanto, hay niños que de veras son prácticamente obesos y te dice la mamá, ¿por qué lo trae? Porque necesito vitaminas. Ay, no manches, ¿cómo?
Sí, realmente necesita vitaminas, necesito que coma bien porque no come bien. Y eso pues depende, porque también son tan selectivos que dicen, lo único que quiere comer casi son churritos de nopal, pues es lo que le voy a dar. O lo único que quiere comer es gelatina de naranja y eso es lo que va a comer. Entonces ahí es donde se peca de un lado y del otro, ¿no? Claro. Yo creo que es muy, muy importante. En cuanto al problema autista que hemos visto, por lo menos yo como pediatra, que ha crecido la identificación de estos. Y yo creo que esto no es porque a lo mejor haya más, sino seguramente porque los identificamos más temprano. No sé qué piensas tú de esto. Sí, muchos de ellos han cambiado de lo que antes eran grupos seleccionados de autismo, trastorno Asperger, por ejemplo, que también cambia la dimensión desde las nuevas clasificaciones y ahora es un solo espectro. Se tiene una mejor apreciación de lo que es y lo que no es el síndrome, el trastorno del espectro del autismo. Justo ello hace que tengamos un foco de atención más centrado como en ellos. La estadística, si la pueden revisar, va cambiando mucho. En los 70s era 1 en cada 100, muy parecido a como era la esquizofrenia. Se han ido disminuyendo y acortando, después dijeron que era 1 en cada 60, luego 1 en cada 100, y hay cifras actuales que nos dicen que es incluso 1 de cada 6. Pero no todos van a caer en este trastorno. Sí, pero no todos caen en este trastorno, sino que en este abanico va a tener síntomas que son subsindrómicos, es decir, como personas que son muy selectivas en las cosas que les gusta hacer, en esos parámetros, personas que no entienden los lenguajes ni la comunicación como lo entendemos la mayor parte de las personas y son medianamente funcionales o se pueden adaptar bien a una escuela. Pero a partir de ahí tenemos todo el espectro, que va a ser dependiendo de su capacidad que tenga para resolver cosas y su asociación a discapacidad intelectual o no. Entonces tenemos de los menos graves, que eran antes conocidos como síndrome de Asperger, hasta los más graves, que van a ser los asociados a discapacidad intelectual. Es un tema complicado porque justo en la consulta nos ha tocado ver muchas veces que cuando se da un diagnóstico desafortunado como discapacidad intelectual, casi los papás nos piden que lo cambiemos a autismo, porque pareciera que es menos grave. Por la imagen que tenemos socialmente, ¿no? Nuestra imagen de autismo en la población general prácticamente es Sheldon. Un autismo de alto funcionamiento que no es la realidad para la mayoría de los pacientes. Lo que es la realidad para el paciente con autismo es que hasta 2/3 del paciente con autismo va a estar asociado a discapacidad intelectual. Ese otro tercio va a tener o una inteligencia normal o una inteligencia limítrofe y solo muy pocos va a tener una habilidad especial o van a ser brillantes, que serían los síndromes de Savant, como síndrome de sabio. Sí, que esos son los que realmente todo el mundo quisiera tener esos, donde el niño realmente se cree que es mucho más inteligente y que por su inteligencia son tan raros o por su inteligencia son tan especiales. Claro. Y entonces les cuesta mucho trabajo encuadrarlos en esto. Y además a veces darles un tratamiento adecuado, porque son niños que los mismos familiares los desvían. Es tan inteligente que puede casi golpear al profesor, porque el profesor no sabe. Es donde empieza y dices, no, pues están mal desde los papás y todo, pero como son niños que realmente sí son brillantes, claro, en muchos de sus conceptos, esto hace que los crea la familia que sean superdotados y no entren en un periodo donde necesitan realmente una ayuda. Y esto, al contrario, en unos años se va haciendo mucho peor, ¿no? Claro, que ese es el principal riesgo de la acomodación a los síntomas familiares, que es lo que hablamos hace un momento con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? La adecuación a síntomas familiares en psiquiatría infantil siempre nos va a dar entorpecimientos y problemas con el pronóstico. Si mi niño me solicita que todo el día le dé salchichas como comer, entonces, si la familia se lo cumple, no va a verse expuesto a otros estímulos y eso va a entorpecer siempre el pronóstico. Siempre va a ser que cuando más acomodación familiar, peor va a ser la sintomatología y peor va a ser el pronóstico de cualquier diagnóstico psiquiátrico. ¿Cuándo clasificamos estas enfermedades realmente en enfermedad mental? Ok.
Sí, como le decía, hay algunas veces que todos podemos experimentar las situaciones de tristeza, incluso hasta ideas obsesivas sin tener un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando se nos olvidan las llaves y nos estamos buscando, o estar verificando y estar comprobando. El punto es que si esto se vuelve lo suficientemente repetido para dar problemas en más de un ámbito, es cuando consideramos un trastorno mental. En realidad, en psiquiatría infantil no usamos el término de enfermedad mental porque todos estos trastornos no van a tener una causa específica. Únicamente lo tenía en su momento el síndrome de Rett, que ahora pasa a ser enfermedad de Rett porque hay una causa determinada y entonces incluso ya no es una competencia propiamente de psiquiatría, sino pasa a neuro. Siempre y cuando cause problemas en la funcionalidad del niño para poder llevar a cabo su desarrollo normal, es cuando estaríamos enfrente de un trastorno mental o del comportamiento o del neurodesarrollo. ¿Y qué se considera enfermedad de Rett? Ahora la enfermedad de Rett es una deficiencia específica de una enzima que la traducción clínica va a ser un autismo de un fenotipo muy característico que va a ser regresivo. Es una enfermedad únicamente de mujeres. Hay muy pocos casos descritos en hombres, como todo en medicina, y la excepción siempre. Pero los Rett, la característica que tienen es que son niñas, en su mayoría, que tienen un desarrollo normal hasta los 2 o 3 años, y a partir de que llegan a esa edad, tienen una regresión progresiva de todas las funciones. Se va para atrás, control de esfínteres, lenguaje, discurso, todo se va regresionando hasta que lamentablemente dependen de los cuidadores por completo y posteriormente fallecen por alguna complicación médica. Y por ejemplo, hay otra cosa que se dice que están asociados a la disminución del litio. A la disminución del litio. Sí, que les falta litio y que por eso tienen este tipo de enfermedades. Ok, no hay la evidencia como de los iones de litio en una participación de un trastorno mental. Sí ocupamos nosotros litio, es en un trastorno muy específico que es el trastorno bipolar, pero no es para compensar los niveles de litio, sino más bien el litio iónico, que es el que empleamos, es el que funciona a nivel de receptores dentro de la célula para regular los estados de ánimo. Pero no hay una enfermedad asociada a deficiencia de litio como tal. Se habla mucho de que le falta litio y que por eso es tan loco, o que por eso tiene estos arranques, o por eso está tan depresivo. Sobre todo en los maníacos depresivos, ¿no? Sí. Antes eran llamados maníacos depresivos, ahora la clasificación es trastorno bipolar y se clasifica de acuerdo a si tiene un episodio maníaco o un episodio mixto o un episodio depresivo. Pero es un tipo de tratamiento, no suple una deficiencia, sino más bien tiene un mecanismo de acción específico para regular receptores intracelulares que hacen que el estado de ánimo vaya progresivamente mejorando. De hecho, es uno de los medicamentos más estables en niños, niñas y adolescentes. A partir de los 12 años tiene la aprobación de uso. Sin embargo, el comportamiento del litio es complicado porque el margen entre su efecto y su capacidad para hacer daño es muy estrecho. En chicos que tienen un riesgo alto suicida no se puede emplear porque es un medicamento que ni siquiera es dializable, es complicado manejarlo. Bueno. Bueno, pues ahorita nos vamos a una pausa y regresamos, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, ¿qué nos puedes decir del estado de ánimo? Si tiene que ver mucho en las enfermedades mentales, yo me imagino que sí. Sí, de hecho hay toda una dimensión dentro de las clasificaciones de los trastornos mentales para catalogar trastornos del estado de ánimo. El estado de ánimo son todas estas capacidades de las emociones, tanto de sentirlas como de expresarlas hacia los demás, que eso se llama afecto. El hecho de que las otras personas puedan entender tu estado emocional es porque pues, se modifica todo el rostro, hay una situación como empática y de expresión de una emoción interna.
Estos diagnósticos también han cambiado porque antes se decía que los niños no se deprimían. Hace muchísimos años decían incluso que esto era solamente para los adultos, y estudios que vienen desde la pediatría han visto que incluso hay depresiones en niños tan pequeños que han sido privados de una mamá como los 2 añitos. Desde los 2 años se conoce o se describen situaciones de una depresión anaclítica, que es como regresiva en el desarrollo. No va a manifestarse desde luego como tristeza en un niño tan pequeñito, pero sí rechazo a la alimentación, rechazo al cuidado de la mamá o al cuidado de otra persona que no sea la madre. En general, para poder diagnosticar un trastorno depresivo, que es lo más frecuente que se presenta en niños, niñas y adolescentes, sí podemos hacerlo a partir de los 5 añitos para arriba, sin mayor problema. Lo único que tenemos que tomar muy en cuenta es que los niños no se deprimen como los adultos. El síntoma más característico en depresión en niños y adolescentes es la irritabilidad, más allá del estado deprimido o el estado de ánimo triste. La irritabilidad mantiene la misma característica, que es persistente la mayor parte de los días en comparación de los días que no está presente, y que causa problemas en todos los ámbitos del chico. Es como de la parte del episodio depresivo. También hemos descubierto con el tiempo y con las nuevas clasificaciones que no se trata de una sola depresión, sino que hay muchos tipos de depresiones que todo se engloba como el síndrome depresivo. Pueden ser depresiones más biológicas, es decir, muchos cambios a nivel cerebral que responden muy bien al tratamiento farmacológico, que son las menos en realidad. Hay depresiones más psicosociales, es decir, a partir de las adversidades que presenta un niño en la infancia, como el divorcio de los padres, el fallecimiento de un papá, el fallecimiento de una mascota. A partir de ahí desarrolla síntomas que hacen cambios cerebrales, que es distinto. Lamentablemente con este otro grupo no funcionan tanto los psicofármacos, pero sí funcionan los cambios de estilo de vida y las terapias de su gran variedad, ¿no?, que podemos ofrecer. En la misma dimensión de trastornos afectivos está la depresión, está el trastorno bipolar, y hay otros 2 diagnósticos como que no son tan frecuentes, que se llama distimia. Es una depresión crónica, pero que no causa tantos problemas, y algo que se llama ciclotimia, que son trastornos bipolares chiquitos. Cambian de estado de ánimo, pero no forman manías, que son estados de ánimo eufóricos, donde se gasta dinero, donde tienen muchas relaciones sexuales y que afecta más a los adolescentes. Hace no mucho tiempo, en el 2025, en la última actualización del DSM-5-TR, se agregó un nuevo diagnóstico a esta dimensión, que son los trastornos destructivos del estado de ánimo. Es como un trastorno por rabietas, por berrinches, que se ha visto que a la larga que estos chicos que después de una rabieta no se pueden regular, pueden predecir en un futuro trastornos bipolares. Está ahí un poquito en la incertidumbre de aceptarlo o no aceptarlo como un diagnóstico, pero es un fenómeno que puede pasar mucho en la población. ¿Y el llanto frecuente en los niños? El llanto por rabieta es frecuente que se presente en un estado de irritabilidad o de depresión. El llanto por tristeza, como se presenta en el adulto o en el adolescente, en los niños pequeños, escolares y preescolares, no es tan frecuente que manifiesten ese tipo de síntomas. Más bien ellos lo que presentan es, como se llama, abulia, falta de la abolición, falta de hacer las cosas, dejan de jugar a lo que les gustaba jugar, se vuelven niños como muy apáticos, que antes les gustaban muchas cosas, dejan de sonreír, dejan de hacer las cosas que les interesaban. Se van como retrayendo poco a poco. Y los niños que tienen el exceso de sueño, que es como un refugio. Uh-huh. Ahí es una cosa interesante porque está también entre la frontera de los problemas médicos y los trastornos psiquiátricos. Muchos de los episodios depresivos y trastornos de ansiedad van a tener repercusión en el sueño, y son niños que tienen insomnio, y entonces el insomnio, la consecuencia es que a la mañana siguiente se me están quedando dormidos en el salón de clases o cuando les están hablando los papás. Por otro lado, niños que tienen trastorno por déficit de atención, también es frecuente que tengan problemas de sueño. Y entonces a la mañana siguiente son niños que se están quedando dormiditos o que les están llamando constantemente la atención. Sin embargo, luego es la frontera porque también hay trastornos primarios de sueño, que le toca la parte de pediatría,
como la hipersomnia o narcolepsia que pueden llegar a presentar. Son diagnósticos también frecuentes en niños, niñas y adolescentes. Y lo otro es que muchos de ellos tienen horarios desregulados por el uso de pantallas que también van a repercutir. Entonces, sí, es cuando se presenta una situación de mucho sueño, de somnolencia diurna, a lo largo del día se está quedando dormido, pues tenemos que hacer como un abanico de posibilidades diagnósticas e ir descartando cuál es la que nos puede explicar mejor lo que esté pasando con este. ¿Y la narcolepsia real existe mucho en los niños? Sí, de hecho tuvimos un pico, dos picos relacionados a virus. El primero fue en el 2009 con la epidemia de influenza H1N1, que tanto el virus como la vacuna detonó casos de narcolepsia que estaban subsindrómicos. Entonces sí llegaron a presentar. Y sí es muy frecuente. De hecho, existen medicamentos específicos para la atención, como el modafinilo o armodafinilo. ¿Y se regula? Se regula. Llega un momento que ya no necesitan las medicinas. Es la ventaja de atenderlos de forma temprana. Todo lo que se atienda de forma temprana, digamos en edad escolar y preescolar, tenemos una ventana donde en la adolescencia tardía, inicio de la vida adulta, podemos hacer pruebas terapéuticas aprovechando esta reacomodo y poda neuronal para saber si ya es momento de quitar o no medicamentos. Muchos de ellos se van a resolver en esta etapa o antes de esta etapa y hacia la vida adulta no van a depender de un medicamento. ¿Y qué nos podrías decir del estrés postraumático? Que como médicos usamos mucho ese término y lo decimos como... No, lo que tienes es estrés postraumático. Vivimos en una vida con mucho estrés, pero no todo nos va a generar un estrés postraumático. Si bien entendemos que estos pacientes que padecen de un trastorno de estrés postraumático tienen que tener como una condicionante un estresor agudo, bien identificado, que ha puesto en riesgo la vida de él, de la familia o de los demás. Por ejemplo, muchos adolescentes vienen con la misma consigna, ¿no? De que tienen estrés postraumático porque los dejó la novia. Sí, entiendo que para él ese estrés es muy grande porque lo dejó la novia, la primera novia, su primer amor en la vida, y todos quisiéramos que nos condonaran un poquito la escuela o las demás cosas por haber tenido una ruptura, ¿no? Pero no es ese tipo de evento de estrés. El tipo de evento de estrés más frecuente que tenemos en México, lamentablemente, es la presencia de abuso sexual. Las clínicas de atención de abuso sexual están saturadas en nuestro país porque lamentablemente es una situación que genera mucho demanda de atención tanto a la parte psiquiátrica como a la atención psiquiátrica como para los sistemas de servicio judicial. No solo se genera por abuso sexual, puede presentarse por desastres naturales. Tuvimos mucha experiencia con ello durante el sismo del 2017, que lamentablemente pues, se vieron expuestos los niños, niñas y adolescentes, no solo a la cantidad de estrés percibida por afección a sus familiares directos o a alguien conocido, sino porque en medios de comunicación fue masivo la transmisión de información. Aún hay personas que todavía con las alarmas sísmicas generan estos síntomas, ¿no? El diagnóstico como tal se basa en que la persona, a pesar de que el estrés ya no está, a pesar de que esa cosa traumática ya no existe, sigue presentando su cuerpo las manifestaciones del mismo. Sigue descargando su corazón a latidos 100 por minuto porque todo el tiempo parece que en el cerebro está la idea de va a volver a pasar y va a volver a ocurrir. Y entonces manda señales a todo el cuerpo. Y si está activo todos estos sistemas de alerta, el niño no duerme porque está en alerta todo el tiempo, no descansa, no recupera sueño, se ve afectado y es como un ciclo que muchas veces termina en una situación de un episodio depresivo. Cuando son adolescentes, lamentablemente descubren que ese estrés y esta activación constante de su cerebro se calma con alcohol, se calma con cigarros y entonces de alguna forma entendemos que se automedican de una forma muy incorrecta, pero buscan alivio como en estas sustancias. Entonces es bien frecuente que el estrés postraumático lo veamos asociados tanto a situaciones depresivas, de ansiedad y consumo de sustancias. Siempre va como muy, muy pegadito. Y en niños muy pequeños que entendemos que por nivel de desarrollo aún no alcanzan a hacer una dimensión de reactivación cerebral o de pensar mucho en esto, más bien lo que encontramos con ellos son problemas de conducta. Niños, niñas y adolescentes, bueno, principalmente niños que están en esta edad escolar,
que sufrieron de abuso sexual, normalmente tienen muchos problemas de conducta. Rompen cosas, se avientan cosas, llevan la contra de todo, y es como tendremos que sentarnos a valorar si no han sido víctima de abuso o estar expuesto a alguna otra situación de violencia. Retomando un poquito la pandemia de COVID-19, también fue un parteaguas en esto, no solo porque todo el tiempo estuvieran en riesgo sus familiares o ellos mismos salir a la escuela con la protección, ¿no? Sino porque muchos de ellos se vieron forzados a convivir en su casa con ambientes desfavorables, con papás o mamás que ejercen violencia física hacia ellos. Y aún a la fecha seguimos todavía redactando padecimientos actuales, ¿no? Como inicio durante la pandemia, debido a que la familia se mostró, pues imagínense, un papá que perdió el empleo, que durante la pandemia no podría conseguir otra cantidad de estrés impresionante que se vivió en muchas de estas casas de las familias de los niños, niñas y adolescentes. Sí, no, esto creó hasta entre los propios adultos problemas estos, porque había parejas totalmente que no se llevaban nada y que tenían que convivir con los niños y con todo. Yo me encontré una vez una peluquera y me dijo, ¿cómo estás? Muy contenta. ¿Por qué? Porque se murió mi esposo. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, no, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y mis hijos me decían, mamá, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no estás triste? Todo. No, es que yo quiero estar bien por ustedes, dice, pero interiormente yo estaba feliz. Realmente quedé sorprendida, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, la esquizofrenia que cada vez se ve más en niños y que, por ejemplo, que debutan más los adolescentes cuando toman alcohol o cuando toman alguna sustancia, cuando tienen un cambio fuerte, debutan con este tipo de enfermedades, ¿así es o no? Sí, la esquizofrenia también tiene una historia muy larga con las infancias, con los niños y con los adolescentes, porque muchos de estos niños que fueron clasificados como esquizofrenia de inicio muy temprano, resultó que era autismo, que lo que estaban viendo los médicos es que estaban describiendo síntomas de autismo y no propiamente de esquizofrenia. La esquizofrenia es nuestra enfermedad paradigmática en psiquiatría, es una enfermedad un trastorno muy particular. Si hablamos, por ejemplo, de la prevalencia y le preguntamos en Nueva Guinea, en una isla perdida, ¿cuántos tienen de prevalencia en esquizofrenia? Es el 1%. Si preguntamos en México, es el 1%. Si preguntamos en un país de alto desarrollo como Inglaterra o Estados Unidos, es el 1%. Siempre se mantiene en 1% la prevalencia de esquizofrenia. Es una paradoja, porque incluso pensamos que los pacientes con esquizofrenia tienen menos capacidad de desarrollar vínculos y entonces tendrían menos capacidad de reproducirse y se hubiera extinguido hace muchos años porque ya el gen se hubiera mantenido en algún punto. Lo que sabemos es que en realidad está asociada a muchos más factores que solo lo genético. Se menciona que hasta las primeras 2 generaciones de pacientes que emigraron o de personas que emigraron del campo a la ciudad tienen mayor riesgo de esquizofrenia. Las personas que nacen en invierno tienen mayor riesgo de esquizofrenia. Lo relevante con nuestros niños, niñas y adolescentes es que justo es una enfermedad que la mayor parte va a empezar en la adolescencia. Los inicios para los hombres, en comparación con las mujeres, son un poquito diferentes. Para los hombres anda iniciando por ahí de los 15 años más o menos. Y para las mujeres empieza entre los 19 y 20 años. Todavía como nos toca un cachitito de verlo. Es un diagnóstico que una vez realizado no se quita. Se va a vivir con la esquizofrenia todo el tiempo, pero no todo el tiempo va a tener voces o alucinaciones o estas ideas delirantes de que lo persiguen o le quieren hacer cosas sin que fuesen meramente realidad, ¿no? Sino sabemos que 1/3 de los pacientes que tienen esquizofrenia, como dentro de su pronóstico, 1/3 va a tener un episodio único en el que escucharon voces, vieron cosas, se da tratamiento y remite para toda la vida. ¡Ay, qué maravilla! Esos son los de muy buen pronóstico. ¿Pero eso depende del diagnóstico temprano oportuno o algo? Depende de la característica individual de cada persona y de factores asociados. Por ejemplo, los otros 2/3 vamos a ver que se presentan de forma episódica. Tienen un primer episodio donde escuchan voces, dejan de tenerlos y van presentando. Muchos de ellos van a estar asociados al consumo de sustancias, por ejemplo, que es algo que detona el episodio psicótico. Y el último tercio
empiezan con un pico y nunca se les quita. Son personas que constantemente van a vivir bajo alucinaciones, ideas delirantes y faltas de interacción social. Muchos de ellos los vamos a ver como vagabundos o personas que andan desposeídos en calle, ¿no? En situación de calle y vulnerables. Que los ve uno hablando solos y diciendo cosas y gritando. Y eso es importante como tenerlo en cuenta porque justamente no hablamos de una sola esquizofrenia, sino son las esquizofrenias. Nos pasa mucho que cuando se hace un diagnóstico se marca inmediatamente a ese individuo que lo va a tener como si se comportara la enfermedad del mismo modo para todas las personas. Y no, en realidad puede ser de este pequeño grupo en el que tuvo una vez ese pico donde se escucharon voces, vieron cosas y después puede continuar sus estudios hasta terminar una carrera o hacer una especialidad. Así hay muchas personas que han terminado profesiones y que están compartiendo espacios con nosotros sin problema. ¿Y el pronóstico para las enfermedades mentales? Varía mucho, depende de la dimensión que estemos hablando. De los que tienen un peor pronóstico son los trastornos de la conducta alimentaria, principalmente anorexia. Son diagnósticos que sabemos que mejoran y que mejoran mucho cuando los atendemos en etapas tempranas de desarrollo en la infancia y adolescencia, pero nunca se va a quitar. Ahí va a estar constantemente dando temas con la alimentación y va a presentarse como a lo mejor muy restrictivo en comer algunos alimentos o en estar monitoreando constantemente su cuerpo para no incrementar de peso. La esquizofrenia, entre más temprana, también es peor el pronóstico. De la esquizofrenia hay inicio muy temprano e inicio temprano. Muy temprano son aquellos pacientes que inician antes de los 9 años. Son excepcionales los casos. Es muy poco frecuente que los veamos. Y ellos, la mayoría de las veces, termina como este último grupo de tercio que les decía. Empezó, nunca se le quitó, nunca lo regresamos a la realidad, a pesar de que se haya sometido a la mayor parte de los tratamientos como indicados. ¿Qué porcentaje de estos niños tienen que ser hospitalizados? De los niños con esquizofrenia, depende del modelo de atención. Siempre se sugiere que el paciente con esquizofrenia o con síntomas psicóticos se hospitalice. No porque corra un riesgo para él o para la otra persona, pero la hospitalización aguda nos puede ayudar primero a entender de qué tipo de trastorno psicótico se va a tratar y estudiarlo bien, mandar a hacer estudios de resonancia magnética, estudios de electroencefalograma para tratar de descartar que justo se vaya a tratar de otra cosa que se parece a la esquizofrenia pero no lo es. Cosas que ellos pueden ser encefalitis límbicas, encefalitis que apenas si conocemos marcadores que podemos tener presentes. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a las preguntas, que el público ya tiene muchas preguntas. Es un tema realmente muy interesante, muy bueno, que antes era un tabú y que ahora se está abriendo. Claro. Finalmente. Muchas gracias, doctora Limón. A continuación daremos lectura a las preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales de Mirador Universitario. Las preguntas son: mi hijo fue diagnosticado con esquizofrenia. Yo me siento muy culpable porque no me di cuenta. ¿Qué debí de haber considerado como una señal de alarma? Mi hijo tiene una enfermedad psiquiátrica. Para mi esposo y para mí fue muy difícil aceptarlo. Pero recibimos apoyo adicional de las instituciones donde lo diagnosticaron. ¿Esto se hace en todas partes? Una vez que se hace el diagnóstico de enfermedad mental en un niño o una niña, ¿hay tratamiento? ¿Se puede curar? ¿Qué tan efectivas son las terapias alternativas? Cuando se sospecha que hay una enfermedad psiquiátrica, ¿hay que acudir con el psicólogo? ¿Los medicamentos que se usan para tratar las enfermedades psiquiátricas pueden afectar el crecimiento y el desarrollo de los infantes? Recuerden que a continuación aparecerán las redes sociales de Mirador Universitario, donde podrán dejarnos sus dudas y comentarios acerca del tema. Bueno, una de las preguntas que dice aquí, mi hijo fue diagnosticado con esquizofrenia. Yo me siento muy culpable porque no me di cuenta. ¿Qué debía haber considerado como señal de alarma? Sí, los diagnósticos psiquiátricos en niños, niñas y adolescentes a veces están muy mal vinculados hacia los estilos de crianza o hacia las situaciones familiares. La realidad es que no hay motivos como para sentirse
culpable ni con pena hacia esto. Son situaciones como cualquier otra enfermedad o como cualquier otro trastorno. No dependen de un único factor. Muchas veces de ellos no tienen que ver ni siquiera las circunstancias familiares o ni siquiera las circunstancias de herencia o genética. La mayor parte de ellos va a presentarse de forma idiosincrática, depende de cada uno de los individuos. La verdad es que también tenemos un atraso muy importante en la atención de este tipo de padecimientos. Es muy frecuente que los niños, niñas y adolescentes tengan un retraso de hasta 5 años, 6 años, y no es poco frecuente el ver que tarden 10 años en llegar a la consulta. Lo único que podemos tener como vigilancia es que ante los cambios conductuales del niño, que de un momento cambia la forma en comportarse sin ninguna explicación aparente, y si el niño, la niña, el adolescente se resisten a hablar de ellos, lo más frecuente o lo mejor indicado sería acudir a un especialista. Otra pregunta es, mi hijo tiene una enfermedad psiquiátrica. Para mi esposo y para mí fue muy difícil aceptarlo, pero recibimos apoyo adicional de la institución donde nos los diagnosticaron. Y yo le pregunto si esto se hace en todas partes. Las personas que nos dedicamos a atención a salud mental entendemos muy bien las situaciones que tienen que ver con el estigma. El rechazo a la enfermedad mental es algo muy frecuente en todo el país. Incluso dentro de la misma servicios de atención en salud puede ser algo lamentablemente frecuente. Sí, todas las instituciones de salud mental tienen un código en el cual nos basamos en no estigmatizar al paciente, en tratar y entender los alcances que para la familia va a tener la repercusión de tener un hijo o una hija con un trastorno mental y del comportamiento. Normalmente sensibilizamos a eso, a las diferentes escuelas. Desde nuestra labor psiquiátrica tenemos mucha comunicación con las escuelas para como evitar esta parte. Ahorita me acordé de una historia que nos decía que la escuela no dejaba que el niño entrara con zapatos cafés, que porque el reglamento de la escuela es zapatos negros. Pero tenía una indicación médica de por qué tenía que hacer un zapato café, ¿no? Entonces, con ese tipo tan pequeñito de estigma de negar un derecho constitucional, que es la educación, por un aspecto relacionado a un trastorno mental, pues es algo que siempre estamos tratando de combatir. Tratamos de que no sea tan evidente la etiqueta de un trastorno mental, pero siempre tenemos que establecer un diagnóstico, ¿no? La mejor ventaja es como que esto no se quede guardado en un consultorio, y foros como este nos ayudan a llevar a la salud mental a todos lados, a la televisión, a los diferentes medios de comunicación, y entonces tener mejor apertura de lo que es un trastorno mental y desde luego de lo que no es un trastorno mental. Una vez que se hace el diagnóstico de enfermedad mental en un niño, ¿hay tratamiento que pueda curar? ¿Qué tan efectivas son las terapias alternativas? Los trastornos psiquiátricos tienen tratamientos que van dirigidos en la mayoría de las veces a los síntomas. La única excepción es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que tiene un tratamiento específico, que es un medicamento controlado que se requiere que se dé durante el periodo de desarrollo o a veces se mantiene durante mucho más tiempo, incluso toda la vida. Nosotros basamos nuestro tratamiento como especialidad médica en tratamientos médicos. Entonces es frecuente que tengamos un arsenal de tratamientos farmacológicos dirigidos a síntomas depresivos, a síntomas de ansiedad, a síntomas psicóticos, a estabilizadores del estado de ánimo. Pero no es nuestro único elemento terapéutico que tenemos. También tenemos acceso a diferentes modalidades de terapias desde el ámbito psicológico, ¿no? Desde modelos muy bien estudiados que sabemos que funcionan para varios ámbitos, como sería la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene mayor respaldo científico, pero también ocupamos otras modalidades, como las terapias dinámicas, los diferentes cortes de modelo de atención psicológico. Aparte de eso, hacemos mucha mano en niños, niñas y adolescentes de la psicopatología, los tratamientos de terapia del lenguaje, terapias de estimulación del desarrollo y todo este tipo de terapias que contribuyen al desarrollo del niño. Lamentablemente no tenemos una evidencia que nos respalde el uso de otras terapias. Sin embargo, tenemos una consigna que si son terapias alternativas, mientras no hagan daño al menor o mientras permitan el libre tratamiento de nuestros fármacos, de las otras terapias, y no sea como excluido, por ejemplo, nos pasa muchas veces que
les dicen te vas a acupuntura y dejas tu tratamiento farmacológico. Eso no sería como lo más adecuado. Sí hay cabida para ellos, lo único que no estamos como muy seguros de que pueda llegar a funcionar y sí puede poner en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes es el manejo de herbolaria en combinación con psicofármacos. Al final nuestros psicofármacos vienen de la herbolaria, pero la herbolaria no tenemos una cantidad de dosificar lo que tiene la hojita, lo que tiene la ramita, y entonces puede poner en riesgo la vida de los niños. Entonces sugeriría que siempre que vayan a usar estas terapias alternativas lo consulten con el médico tratante. No a esconderlo, ningún psiquiatra se va a enojar porque nos comenten que están usando alguna terapia alternativa. Más bien es trabajar en conjunto para mejorar los alcances del tratamiento. ¿Los medicamentos que se usan para tratar las enfermedades psiquiátricas pueden afectar el crecimiento y desarrollo en los niños? Es una pregunta muy frecuente que sale junto con la preocupación de los papás de dar un medicamento que se llama psicofármaco que va dirigido hacia el cerebro. Tenemos evidencia de que en el desarrollo propiamente no hay una afectación dirigida como a ello, ¿no? Lo que sí sabemos, por ejemplo, son medicamentos como el metilfenidato, que es un medicamento controlado, insisto, que a largo plazo sí puede condicionar incrementos en los niveles de presión arterial y de latidos cardíacos. Sin embargo, es como ponderar riesgos y beneficios. Si tenemos un chico que es muy hiperactivo, que es muy impulsivo, que conduce a alta velocidad y que la causa principal de muerte en adolescentes es por accidentes o agresiones, siempre vamos a preferir a lo mejor regular esa parte contra saber que le puede elevar unos milímetros de mercurio la tensión arterial cuando la mayor parte de los mexicanos vamos a padecer de este tipo de presiones, ¿no? Entonces, bueno, es como ponderar siempre riesgo-beneficio. En general son medicamentos muy seguros. Los más seguros son los antidepresivos que usamos y hay estudios que los usan en niños tan pequeños como los 6 años y otros medicamentos antipsicóticos que usamos en niños con autismo que se pueden usar desde los 3 años. Son muy seguros, no todos están exceptos de eventos adversos o de efectos molestos, pero siempre en un seguimiento psiquiátrico se mantiene esa vigilancia. Bueno, ahora no nos queda más que agradecer al doctor Valentín Rafael Pérez Escobedo que haya estado en este programa con estos temas tan importantes, tan relevantes y sobre todo que hoy sabemos que la salud mental en los niños y adolescentes es súper importante. Sobre todo después de la pandemia, esto ha dejado muchos problemas mentales, lo cual nos ayuda mucho a resolver, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir espacio que va dirigido tanto al público general como a pediatría, porque bueno, sí estamos en un periodo donde se ve visible la salud mental y entonces tenemos que hacerla visible con lo correcto, con lo que hacemos y evitar como el estigma y todo esto que se malentiende de la salud mental. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a la COAED por todo su apoyo.